Señor alcalde, señores concejales, señoras y señores, amigos todos. En el año 1995, cuando yo pasaba la época más feliz de mi vida, Ángela Galán, una de las heroicas fundadoras del periódico Renacimiento, solicitó mi colaboración. En el número siguiente, y dedicados a ella, aparecían los siguientes versos que hoy no puedo por menos de recordar. ¿Para qué buscar tierras extrañas y lejanas? Qué delicia este cielo surcado de vencejos y escuchar a intervalos los toques del reloj. Qué hermosa amanecida cuando cantan los pájaros y pasa la vacada tocando el esquilón y llegan hasta el pueblo dormido todavía de los cercanos campos bocanadas de olor. Y esa paz de los campos, los huertos y las mieses, ese verde paisaje de castaños en flor, y la gente alistana, tan recia y tan amable en el gozo supremo de la conversación. No me atrevo a pedirlo, por eso te lo escribo. Ayúdame a rogarlo, sé tú mi portavoz. Ángela, tú que sabes, díselo a tus paisanos. Yo quiero ser de Aliste, dejadme, por favor. Ahora, con 15 años más a la espalda y una dolorosa cicatriz en el alma, estoy ante vosotros, mis paisanos de esta tierra, que si no me ha visto nacer, guardará algún día mis cenizas y será mía definitivamente, porque estoy vinculada a ella por los lazos del amor, que son los más fuertes de los lazos. Pero yo estoy aquí para pregonar las fiestas, y eso es lo que voy a tratar de hacer, aunque la sabiduría de mis predecesores me lo pone difícil. ¿Qué voy a decir de la historia de Alcañices, después de la lección magistral que nos impartió el año pasado don Herminio Ramos, y después de todo lo publicado por Jesús Barros, que anda por ahí? No me atrevo. Creo que no puedo añadir nada, a no ser un comentario que se me ocurre al pairo de la historia. Hay que ver la cantidad de gente de diversos pueblos que ha pasado por aquí. Desde aquellos primitivos zoelas de origen asturiano, que nos dejaron unos cuantos castros y algunas costumbres, como por ejemplo la convivencia con los forasteros. Por aquí fueron pasando los romanos, los visigodos, los árabes y hasta los templarios, que convirtieron a Alcañices en su fortaleza y en torno a los cuales se han tejido tantas leyendas. Por cierto, ¿dónde estará ese famoso tesoro de los templarios? Yo me temo mucho que, como mi casa está al lado de la Torre del Reloj, pueda andar por ahí. Pero por favor, que nadie vaya a hacer excavaciones. Y la pregunta es, ¿qué ofrecía esta villa a tantos visitantes en tiempos remotos? Porque es de suponer que aún no se fabricarían los borrachos, ni la aceitada, ni ese pan tan bueno que comemos aquí, ni tendría denominación de origen la ternera listana, y ni siquiera se celebrarían las fiestas de San Roque. Pero la tierra era igual de hermosa en todas las estaciones del año, y los habitantes igual de acogedores que ahora, estoy segura. Bromas aparte, todos sabemos que Alcañices tuvo un papel importante en la historia, que culminó con el Tratado de la Concordia, del que existen innumerables muestras documentales y cuyo 7º centenario con tantas fiestas y tanta alegría celebramos. Pero ya he dicho que no me atrevo a hablar de la gran historia, y sin embargo quiero recordar algunos datos del pasado más próximo que no dejan de ser curiosos, como por ejemplo los que aparecen en el catastro del Marqués de la Ensenada de 1752. En pleno siglo XVIII, entre otros detalles, dice textualmente esto de Alcañices. Dice que tenía, agarrémonos, un corregidor, 5 regidores, 3 próceres de causa, 4 ministros de audiencia, 2 eclesiásticos, 3 administradores y tesoreros, 5 ministros de rentas generales, 2 administradores del Hospital de San Nicolás, 3 tenderos de especias, un boticario, un médico, un barbero, 152 tejedores, 2 herreros, 2 canteros, un escultor, 2 carpinteros, un tabernero, 8 sastres, un pescadero, un cortador, 4 tratantes de vino, 35 labradores, un cura párroco, 2 presbíteros y un vicario general de Alba y Aliste.
un convento de franciscanos con 12 frailes de misa, donde estamos ahora, un lego y 3 donados. Además, hay, dice el catastro, 8 pobres de solemnidad con 7 hijos. No puedo por menos de fijarme en 4 detalles que me han llamado mucho la atención. Primero, la cantidad de cargos públicos que se mencionan y decimos ahora que sobran en la administración actual. Segundo, lo bien vestidos que debían ir los alistanos de entonces, con nada menos que 52 tejedores y 8 sastres. Claro, que con tanto clérigo no darían abasto a asistir a misas, y ya se sabe que hay que ir a misa con las mejores galas. De modistas no dice nada, lo que me hace sospechar que las mujeres, que siempre son más apañaditas, debían confeccionar sus propios trapos. En tercer lugar, llama mucho la atención el hecho de que solo hubiera un tabernero. Nada hacía presagiar la cantidad de buenos establecimientos hoteleros de que disfrutamos en la actualidad. Y finalmente, no me queda nada claro el asunto de los pobres. Fijaos lo que he leído. Además, hay 8 pobres de solemnidad con 7 hijos. ¿Son 8 pobres que cada uno tiene 7 hijos? ¿O son 8 en total contando los hijos? En cualquier caso, supongo que con tanto funcionario y tanto clérigo no les faltarían las limosnas. Teniendo en cuenta que había, según el citado catastro, 161 casas habitadas, 7 cerradas y 2 arruinadas. Eso era Alcañices en la mitad del siglo XVIII. Pero pasa un siglo y nos hablan de una villa realmente importante. En 1884, en pleno florecimiento, se le asignaban los siguientes servicios: mercado los miércoles y los sábados, fiesta los primeros de mayo, disponía de un juez, un fiscal, 2 escribanos, 3 procuradores, un alcaide de cárcel, 3 abogados, 2 notarios, un registrador, un médico con suministrante, es decir, el practicante, 2 boticas, 2 escuelas, puesto de la Guardia Civil, serenos, un café con tertulias, un casino, varios comercios y 70 telares. Estaba en proyecto la carretera con Portugal y ya se disfrutaba de toros en San Roque. Por cierto, con motivo de la visita que hizo Alfonso XII a Zamora en 1887, se le presenta un memorial para pedir la mejora de las comunicaciones con la provincia, y en él se menciona Alcañices como uno de los pocos partidos judiciales que disfrutan de una carretera de tercer orden. En 1907 se dio por aquí el primer automóvil. Era del político Cánovas del Castillo. Hubo gran expectación y también grandes protestas. Pues según dicen, con el estruendo del motor, las gallinas dejaron de poner y las vacas de dar leche. Pocos sabían entonces de los enormes camiones que bajarían por la cuesta de la Herradura. Poco tiempo después aterrizó en Alcañices el primer avión. Lo conducía un hijo de la villa, al que llamaban el Inglés, y aterrizó en el campo de Saúl, cerca de Vivenera, cerca de la llamada Casa de las Modistas. Podemos imaginarnos la expectación que esto despertó en Alcañices, en Vivinera y en los pueblos colindantes. A pesar de los inconvenientes que tenían los automóviles, lo de las gallinas y todo eso, en 1908 empieza a funcionar una línea de autos de propiedad francesa y relacionada con las minas de arcillera. Pero este adelanto duró solo 1 año y medio porque apenas tenía clientes. Hombre, la gente prefería ir a caballo, que se iba mucho más seguro, ¿no? Estos hechos curiosos y muchos otros nos hacen llegar hasta 1910, en que se hacen las primeras pruebas de la luz eléctrica. Y a partir de ese momento ya tenemos a la villa instalada en la modernidad y recibiendo poco a poco todos los adelantos hasta llegar al día de hoy, en que está conectada a todas las redes que nos ponen en contacto con el mundo. Estos hechos curiosos me llevan a afirmar que además de la historia con mayúscula, existe una intrahistoria. Ese es un término acuñado por Unamuno y que significa la suma de las pequeñas historias de los hombres y mujeres que no fueron grandes héroes, que quizá no sean nunca conocidos, pero que forjaron con sus vidas y sus esfuerzos, y hasta con sus torpezas y sus anécdotas, el modo de ser de un pueblo. Y por cierto, aquí, entre la gente que me escucha hoy, hay grandes protagonistas de esa intrahistoria, algunos de los cuales ya han pasado la inmortalidad, gracias a los libros de Manolo Rostán y Jesús Barros. Pero ¿qué relación tengo yo con Alcañices? Veámoslo.
El primer conocimiento que tuve de Alcañices fue en la escuela. Como niña aplicada, yo recitaba eso de: a noroeste la comarca de Aliste, cuya villa más importante es Alcañices, que es partido judicial. Eso es lo primero que yo supe. Después veía el coche de línea. Ya sé que aquí se llama El Correo, pero perdonadme, yo entonces solo era una niña de capital, ¿no? Salía el coche de la puerta de la feria y tenía una bocina chirriante, una vaca sobre el techo en la que iban los equipajes y algunas veces alguna persona, y un motor enorme adornado con 2 palos que terminaban en unas bolas negras que temblaban al arrancar el coche. Recuerdo muy bien esos detalles, porque a mí, que siempre he tenido espíritu viajero en aquellos tiempos en que apenas se viajaba, me parecía que me estaba incitando a la aventura. Pero lo que me resultaba fascinante era la invitación a las fiestas que hacía el entonces alcalde, don Darío Calvo Fidalgo, porque hablaban español y portugués, siempre precedido por el anuncio de aquel inefable locutor de Radio Zamora que se llamaba Vicente Planels. «Atención, Portugal! Fala por vosas excelencias o presidente da Cámara de Alcañices». Eso sí que era internacional. Y de pronto, cuando andaba por los últimos cursos de bachillerato, entre los estudiantes alistanos, Irene García, Carmina y Manolo García Calvo, Manolo y Miguel Rostán, apareció aquel que se convertiría poco después en la persona más importante de mi vida, y al que debo el estar aquí entre vosotros. No quiero entristecerme ni entristeceros, que hoy es un día alegre, pero no puedo dejar de mencionar que su recuerdo, que está siempre en mí, se reaviva de una manera especial en este acto. A él le debo lo que voy a recordar ante vosotros, pues a través de sus relatos yo conocí, como si los hubiera vivido, lo que fueron aquellos años en Alcañices. Y supe de curas con sotana y manteo, que llevaban por doquier su obsesión por hacer cumplir a rajatabla la doctrina cristiana, de aquellos monaguillos que intentaban beberse el vino destinado a la consagración y a los que el cuarto de las ánimas les producía escalofríos, de escuelas heladoras que se calentaban con braseros de cisco y latas de escabeche llenas de brasas, de maestros que estaban dispuestos a enseñar aunque hubiera quedado algún soplamocos o algún tirón de orejas. Y supe de travesuras como las de robar castañas en Tola o quemar el lomo del gato con un cristal, y vi a través de sus ojos los parajes que rodean al pueblo. Casi veía lavar a las mujeres en el cañico y a los chicos bañarse en el pozo de los mozos, y a la gente cogiendo agua en la bomba o en la Fuente Buena o en la de los burros. Y supe cómo eran los castaños de la Fuente Rara, donde tuvo el fatal accidente el hijo del señor Santiago Corchero. Y pude imaginar aquel equipo de chavales que iban a jugar al fútbol arimioso y que regresaban por la noche a través del monte sin perderse nunca, porque los guiaba Manol del Palacio. Y oí por primera vez palabras que me resultaban extrañas: que si este es un burreiso, que si no sé quién tocaba el fole o el releiso, que si había muchos faleitos en el monte, que si traían un feje de leña. Todas estas palabras tenían un indudable origen portugués, pero también muchas otras que a mí me sonaban extrañas, como por ejemplo cosas de comer, la bolla, el carolo, el bollo marimón, las iscas de bacalao y tantas otras más, como eso de ser el murgá, el hijo único, o que esto era una aburrición, o que no sé quién era un criquero, o que vaya unos regollos que había en la carretera. Y no digamos nada lo de mandar a uno a coger ajicacos. Todo eso lo conocí. Y sin embargo, para mi sorpresa, aprendí después en la facultad que pertenecían a la llamada habla listana, que está estudiada por los más ilustres filólogos. Su interés radica en las múltiples influencias que ha recibido el castellano hablado en esta zona, porque además de los rasgos conservados del antiguo dialecto leonés, están las influencias del portugués y del mirandés, y algunas del gallego que nos llegan a través de Sanabria, y que convierten esta zona en objeto de interés lingüístico de primer orden desde el siglo XIX y hasta nuestros días, que ha sido muy estudiado. Gracias a estos estudios se conoce y se conservará cuando los medios de comunicación, los viajes, la televisión y las muchas posibilidades que nos ofrece Internet mitiguen cada vez más los rasgos típicos de las hablas locales. Y también aprendí a conocer a la gente por sus nombres y hasta por sus motes,
cosa que resultaba curioso para mí, porque hay que ver la cantidad de motes que circulan por aquí. Que lo digan Elisa y Mariano, que hasta los pusieron en verso en alguna ocasión. Eran tiempos difíciles, pasados los años de la posguerra, y aunque en Alcañices había buen comercio y familias de posibles, mucha gente se ganaba la vida como podía. La cortina con unas latas de frijoles o de patatas, las 4 gallinas, el cerdo engordado en casa y también el andar a la raya, con lo que esto implicaba de cansancio y peligro. Pero en Alcañices nunca faltó alegría para las fiestas. Las matanzas terminaban siempre con cánticos y bailes acompañados por el sonido del pote o la botella de anís. Se ponía todos los años el ramo a las mozas, aunque hubiera que desgraciar alguna guindada. Venían los reyes, algunos de la Mesopotamia, y se cortaba la cabeza a los inocentes para espanto de todos los niños. Se celebraba el final de la cosecha. Se cantaba el miserere del Viernes Santo. Perdonadme, yo solo lo he oído un año, porque claro, yo soy de Zamora, y en eso de la Semana Santa tengo, como Alejandro Sanz, el corazón partido. Y solo lo he oído un año y me gustó mucho. También se hacía la subasta el día de San Antón. Pero esto no era nada comparado con el Día de la Salud, y mucho menos con las fiestas de agosto. Con el toque del reloj y el pregón de Epifanio, comenzaban las fiestas, que salvando las distancias y los medios actuales, se parecían mucho a las que van a comenzar este año. Siempre el plato fuerte eran los toros, que casi siempre eran vacas, pero aquí se dice los toros. Los días antes circulaban toda clase de rumores, que si vienen, que si este año no hay, que si no vienen, que si ya están en el prado, que si se oía un cencerro que hacía refugiarse a la gente tranquilamente sentada en los veladores del Café Central, para luego comprobar que se trataba de una broma. Era un pacífico burro al que le habían atado un cencerro. Pero salvo algún año los toros llegaban y se soltaban para ser lidiados al estilo de la viña. ¿Qué diría de este peculiar estilo la Enciclopedia Taurina de Cossío si lo conociera? Y lo mismo que ocurrirá estos días, Alcañices se llenaba de forasteros. Creo que todos los alistanos tienen que contar alguna experiencia en torno a los toros. Cuando se escapó un novillo entre los carros, claro que ahora también se escapan, a pesar de esas magníficas vallas, que si metieron una vaca en el almacén de mis suegros, que si le pusieron 2 sandías en los cuernos, que si cogía un portugués, en fin, cientos de anécdotas que servirían para llenar las conversaciones durante mucho tiempo en las sabrosas tertulias nocturnas del verano o al amor de la lumbre cuando aprieta el frío en el invierno. Y precisamente la primera vez que yo llegué a Alcañices fue en plenas fiestas. Corría el año 1965, en plena década prodigiosa. Yo había terminado mi carrera apenas 2 meses antes y después de la pedida de mano entonces de rigor, visitaba por primera vez el pueblo del que iba a ser mi marido en el mes de septiembre. Por supuesto, venía acompañada de mis padres, que era entonces lo decente. Y esta villa, que era casi una leyenda para mí, pasó a ser tan real como lo es ahora, y como ahora me entusiasmó desde el primer momento. Qué cantidad de gente abarrotaba la plaza, qué animación en los bares, y qué pintorescos me parecían los portugueses de los pueblos cercanos, que se sentaban en el suelo en torno a una gaza de pan y una lata gigante de escabeche. Luego a la noche, después de bailar la roda, regresaban a pie a sus pueblos sin miedo a toparse con los carabineros y los guardiñas, que eran las fiestas y la frontera estaba abierta esos días. Claro, que también venía algún fidalgo con sombrero y un gran coche negro, que a bocinazos intentaba abrirse paso entre el barullo de la gente. Gracias a la amabilidad del señor Isidro Social, mis padres, mis futuros suegros y yo podemos ver juntos los toros desde el mirador. Yo disfruté muchísimo viendo las carreras de los mozos y los revolcones, por fortuna sin consecuencias ese año, que continuamente hacían agitarse al público que rodeaba la plaza, subido en los carros. En aquellos años, todavía era Alcañices una villa que conservaba muchas casas pequeñas y antiguas, algunas en muy mal estado, aunque también había buenas casas en torno a la plaza. El cuartel de la Guardia Civil estaba frente a las escuelas viejas, y en la era todavía se trillaba la antigua usanza. Los primeros emigrantes, repartidos por el norte de España, por Madrid, por Valladolid y por toda Europa, fundamentalmente por Suiza, Francia y Alemania, aunque los había hasta en Brasil, en México y en Argentina, venían con sus flamantes coches a pasar las fiestas y en esos días olvidaban los sinsabores y la añoranza de estar lejos de su tierra.
Algunos de los que estáis aquí felizmente regresados sabéis muy bien de lo que estoy hablando. Y lo hago con conocimiento de causa. Mi primer trabajo fue en Inglaterra y sé muy bien lo que se siente cuando se está lejos del hogar. Cuando pienso en esta visita panorámica, ahora, 45 años después, me doy cuenta de cuánto hemos cambiado. Como dice el poeta Pablo Neruda, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Y los que entonces éramos jóvenes, venimos ahora rodeados de nietos a esperar las fiestas. Y cómo alegran nuestros niños las calles en estos días de vacaciones. Sus gritos y sus juegos ponen una música única en nuestro entorno. Y cómo les gusta venir a pasar las vacaciones a Alcañices, que consideran su tierra, aunque hayan nacido lejos. Son, no lo olvidemos, nuestro futuro y el de nuestra tierra. Porque mientras juegan, vigilados por la sombra del reloj, están forjando unos recuerdos que perdurarán siempre, aunque la vida les lleve por lejanos caminos y les mantendrán unidos a sus orígenes. Y la villa de ahora tampoco es la misma. Se ha construido mucho, se han arreglado esas casas viejas que tantos recuerdos familiares guardan. Muchos de nuestros emigrantes han vuelto hasta su tierra y mientras nuestros mayores son atendidos con esmero en esa residencia que un día fue palacio, nuestros jóvenes ya no tienen que irse fuera, pues estudian aquí mismo, en ese instituto y en ese colegio, tan distinto de las escuelas viejas, donde además de las áreas de conocimiento se les enseña a amar su tierra. Encontramos comercios espectaculares que están a la altura de cualquier ciudad, sin olvidar esas pequeñas tiendas tradicionales donde además de la compra te proporcionan gratis una sabrosa conversación. Por eso ahora no estamos en el patio de la cárcel, sino en este magnífico centro cultural con su buena biblioteca. En fin, después de escuchar a nuestro alcalde y mirar a nuestro alrededor, nos damos cuenta de lo lejos que está la villa de aquella que vi por primera vez en los años 60. Pero la gente, la buena gente, sigue siendo igual de acogedora. Da gusto pasear por la calle y pararse a hablar con aquellas personas con las que te cruzas. Uno de mis nietos me decía el año pasado: abuela, ¿cuántos amigos tienes en Alcañices? Y es que realmente me siento amiga de la gente. Qué bien se está al fresco de la noche, sentados a la puerta, con las tertulias que se forman aquí y allá, y donde se habla de lo humano y lo divino. Vamos, yo no cambio las charlas a la puerta de Adela con mis vecinas de dentro de la villa, ni ese cafetico con aires portugueses en casa de María por nada del mundo. Y las fiestas, nuestras fiestas, tampoco han cambiado mucho. Hombre, ahora tenemos ese paso doble, la tourada en Alcañices, que ya lo han cantado hasta en México. Y los tonos de fuego que antes no había. Y las orquestas que cada vez tienen más efectos especiales. Y este año hasta toros en la plaza. Pero el espíritu es el mismo. Por eso, yo os invito a que gocéis estos días de todo lo que nos rodea. Acompañad a San Roque en su solemne procesión. Bailad en la plaza hasta que el cuerpo aguante. Disfrutad en las peñas. Degustad las sabrosas sardinas en la calle Castropete. Asistid a todos los actos y, por supuesto, lucid vuestras habilidades taurinas en la plaza y en las calles. Olvidaos de la crisis y de los problemas de cada día, que para eso estamos en fiestas. Que suenen los toques del reloj, que repiquen con fuerza las campanas y que todos, grandes y chicos, alistanos y forasteros, hermanados en la alegría y protegidos por nuestros patronos, la Virgen de la Asunción y San Roque, pasemos unos días inolvidables. ¡Viva Alcañices! Bueno, como de costumbre, este pregonero se le entrega una placa y, como no, Mercedes, también un ramo de flores, que lo disfruten muchos años y nosotros que lo veamos. Eso le falta mucho más.